Gloria a Dios. Amén. Esta es la familia de Dios. Aquí estamos, ¿verdad? En familia. Estamos en un ambiente hermoso, como corresponde a los hijos de Dios. Vamos a leer un pasaje, por favor. Vamos a ponernos en pie para tener un acto, ¿verdad? Una forma de reverenciar la palabra mientras leemos este pasaje que está en Éxodo capítulo 12. Creo que la mayoría conocemos esta sección, este pasaje. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. ¿Lo tenéis? La Pascua. ¿Conocéis esto? Vamos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Leemos hasta aquí. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento te pedimos que abras nuestro corazón, que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz, que no nos quedemos simplemente con una información en nuestra mente, en nuestro intelecto, porque queremos algo más, porque sabemos que hay mucho más en tu palabra, Señor. No queremos que sea el hombre hablando al hombre, sino que tu corazón, Señor, sea establecido en nuestro corazón. Que lo espiritual sea acomodado al espiritual, que podamos recibir en nuestro espíritu tu palabra, el espíritu, la vida que trae tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra, porque no es obra de hombres, es obra tuya, para edificar tu iglesia, para darnos crecimiento, para llevarnos a tu buen propósito, Señor. Gracias, y a ti la gloria. Amén. 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 Podéis sentaros. Ya sabéis, los que regularmente pues estamos, que desde el inicio del año estamos en una serie de mensajes que propusimos hasta el tiempo que se celebra la Pascua, precisamente, ¿verdad? Y en esta serie de mensajes nos hemos propuesto ver la obra de Dios, cómo Dios actúa para salvar al hombre
desde que el hombre cayó en el pecado hasta la obra de Cristo para su restauración. Así es que la primera parte, lo primero que vimos en el mensaje fue la caída. Vimos otro mensaje, el siguiente, que fue el tiempo del diluvio. Vemos acontecimientos, no lo vemos todo ni mucho menos, pero vemos algunos acontecimientos que son, de alguna forma hablan, de alguna forma manifiestan ciertos aspectos importantes o estratégicos dentro de ese plan, esa obra que hace Dios para restaurar al hombre. Vimos el diluvio. En el diluvio aprendimos que hay un juicio contra el pecado y eso no puede evitarse. Dios contra el pecado pues ejecuta su juicio, pero vemos que en medio del juicio hay misericordia, ¿verdad? Hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios y ahí Dios preservó la vida y siguió adelante, ¿verdad? Donde lo que se merecía era pues el juicio simplemente. El último pasaje que vimos, el último mensaje que vimos hace 2 semanas atrás, porque la semana anterior vino Daniel a predicar, fue el pacto de Dios con Abraham. Y es algo muy importante, muy interesante, porque Dios hace pacto con un hombre. Y dice la palabra ahí en los Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Ahí está algo muy estratégico, muy importante. Dios viene a establecer pacto con el hombre. Y a través de ese pacto es que Dios salva al hombre. Y vamos a ver en el futuro, quizá pues el próximo mensaje, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Ese es un lugar muy estratégico también, muy importante a tener en cuenta, pero no es para hoy. Pero el pacto en el cual sería salva la nación de Israel y el resto de naciones sería en ese pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, ¿verdad? Todas las naciones. Hoy vamos a ver un acontecimiento muy interesante también, y es precisamente esa Pascua, esa salida de Israel de Egipto. Estamos saltando muchas cosas, estamos viendo solamente algunos, porque si no el estudio podría durar años. Pero vamos a ver hoy el asunto de la Pascua, el asunto de cómo Dios sacó a su pueblo en la antigüedad de Egipto. Para ello es muy importante, para los que quizás no tengan el conocimiento, o sean nuevos, o estén muy familiarizados con la Biblia, lo que representa muy especialmente Egipto y el faraón. Egipto es una nación y Faraón es un rey, el rey de esa nación. Pero hay un sentido espiritual en ello, y no lo vamos a explicar con pasajes porque no hay que alargarnos tanto, pero la Biblia enseña claramente que en un sentido espiritual Egipto representa el mundo. El mundo no como planeta o como un lugar físico donde vivo, sino el mundo como sistema de pecado. El mundo como un lugar pecaminoso, un sistema que está corrompido. Cuando el hombre pecó, pues Dios le trajo unas consecuencias, por supuesto, su pecado, pero Dios no solamente le anunció la maldición que vendría sobre el hombre, también todo lo que estaba bajo la autoridad del hombre, que es la creación física donde estamos, el planeta, el mundo, quedaría bajo maldición por causa del pecado del hombre. Por tanto, el mundo está bajo el maligno. El faraón representa al diablo, que es el príncipe de este mundo, es el que gobierna este mundo, el que gobierna el sistema pecaminoso que gobierna el mundo, que reina, mejor dicho, en este mundo, ¿no? Por tanto, hay que tener eso muy claro. Egipto representa el mundo del pecado al cual la humanidad está cautiva, está esclava. El hombre es esclavo del pecado. Todo aquel que tiene pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Por tanto, venimos en la condición pecaminosa, ya lo vimos en el primer mensaje, y estamos en un mundo donde lo que reina, lo que rige, lo que hay ahí es pecado, es pecaminoso. Y el hombre está esclavo. El hombre natural, el hombre que viene en su condición caída, ¿verdad?, es esclavo del pecado. Así como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Si estudiáis la historia vais a ver que Israel entró en esa nación para
para poder ser preservados en un tiempo de hambre que vendría, y ahí fueron preservados, y esa nación de Israel entrando en Egipto fue una bendición muy grande para Egipto y para las naciones vecinas, porque Dios preservó con el alimento que había en Egipto. ¿Os acordáis del tiempo de José? Pues maravilloso, pero pasaron 2 años, murió ese faraón, vinieron otros reyes que ya lo que hicieron fue esclavizar al pueblo. Ese pueblo que se multiplicó y que se hizo grande en Egipto, se multiplicaron mucho, pues los esclavizaron, les tenían temor porque crecían tanto y los sometieron, los esclavizaron y los tenían bajo servidumbre, igual que el pecado está esclavizando al hombre. Eso es el sentido espiritual que le da la Biblia a esto, es importante entenderlo. Y Faraón, pues como he dicho, y podríamos ver pasajes que no vamos a ver ahora, pero representa pues al diablo, representa al príncipe de este mundo, representa al que rige en el mundo. Vamos a empezar, pues, nos hemos introducido, hemos establecido un poquito las bases importantes y vamos primero a ver el contexto en que esto ocurrió. Lo primero que veamos es, a partir del capítulo 5 de Éxodo, donde Moisés y Aarón, su hermano, son comisionados por Dios a ir a Faraón para hablar con Faraón y pedirle a Faraón que le permita a su pueblo salir de Egipto. Se lo dicen por las buenas, se lo piden, pero quiero que veamos, porque hay 7 veces en nuestra traducción del 60 por lo menos, hay 7 veces donde aparece una expresión muy interesante, muy importante. ¿Qué dice capítulo 5, el versículo 1? Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Qué dice? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo. ¿Qué dice? El capítulo 6 y versículo 16. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Perdón, pastor, capítulo 6, ¿qué? Capítulo 6, versículo 16. Después capítulo 8, versículo 1. Después capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, que aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se os das cuenta? Deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué hacía Faraón? No los dejaba ir. No los dejaba ir. El diablo no quiere dejar ir fácilmente a los hombres que están cautivos por el pecado, que están presos en esa esclavitud en el mundo. No los quiere dejar ir fácilmente. Hay una lucha, hay una oposición, hay una actividad tremenda del diablo para que el hombre no sea salvo, para que el hombre no sea libre de esa esclavitud al pecado. No les dejaba ir. Y iban de parte de Dios. Es que Dios dice así. Esto ocurrió en el tiempo de las plagas. Y acordaos que venía cada plaga, y Faraón, cuando se veía pues ahí con las consecuencias, con todo eso, pues como que le decía: oye, os dejaré ir, venga,
negociaba algo con tal que me libre Dios de todo esto que me está pasando. Pero al día siguiente que habían desaparecido la plaga, pues se volvió a endurecer Faraón y no dejaba ir al pueblo, no cumplía lo prometido, no cumplía con lo que había pues dicho, pues había anunciado. Si vemos la primera vez, hermanos, porque eso es interesante también, la primera vez que aparecen Moisés y Aarón a hablar con Faraón, lejos de dejarlos ir, fijaos lo que ocurrió en el capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué hizo Faraón? Lejos de dejarlos ir, como era la petición, les aumentó la carga. Eran esclavos y hacían ladrillos, pero les proporcionaban paja para hacer los ladrillos. Aquí les dice: mira, ¿sabéis qué? Que hagan la misma cantidad de ladrillos, no les disminuyen nada, pero que además ellos mismos recojan la paja para hacerlos, para que así no estén ociosos, para que así no estén pensando en otras cosas y se ocupen. Es la estrategia, como el diablo pues nos pretende mantener cautivos cuando de alguna manera viene la palabra de Dios que viene para salvarnos, para sacarnos de ahí. Y fijaos lo que dice Moisés, lo que pasó en el capítulo 5, versículos 19 a 23. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. A veces nos puede parecer que la emoción del principio, ¿verdad? Porque cuando Moisés viene para hablar con los ancianos y les dice: Dios me ha enviado para sacarnos de aquí, y hace las señales y todo esto, pues mira, eso es una buena noticia, ¿verdad? Dios nos quiere sacar, Dios se ha acordado de nosotros y nos quiere sacar de esta servidumbre. Pero ¿qué pasó aquí? Qué buena decepción tremenda. Vamos a Faraón para salir de Egipto, para que nos... Señor, de parte de Dios, Dios dice que nos dejes salir de aquí. Y Faraón lo que hace es todo lo contrario, les aumenta la servidumbre. Y aquí, pues hasta el propio Moisés dice: ¿a qué me has enviado? ¿A librar a este pueblo? ¿O a que estemos aún peor de lo que estábamos? Si seguís leyendo vais a ver que Dios le dice: es que yo tengo unos propósitos y voy a libraros, pero no voy a libraros de cualquier manera. Habrá oposición, habrá lucha, será difícil, lo pasaréis mal, pero voy a manifestar mi poder y voy a manifestar mis juicios contra Egipto y contra sus dioses. Así, hermanos, tenemos que asumir que no es fácil, que a veces nos podrá incluso parecer que Dios nos decepciona, pero es que Dios tiene unos planes. Dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Nuestros pensamientos son más bien de comodidad, de que las cosas ocurran fáciles para nosotros. Pero Dios tiene unos pensamientos diferentes. Dios se glorifica mucho más que lo que nosotros pretendemos. Pero eso ocurre a través de
dificultad, de oposición, porque eso es lo que el diablo va a hacer, oponerse. Eso fue la primera vez. Fijaos que dice en el capítulo 8, versículo 25 al 28, porque en algunas de las plagas simplemente no cumplía lo prometido Faraón. Pero aquí, aunque no vamos a estudiar a fondo por supuesto esto, pero hay momentos donde Faraón parece que está soltando un poco, aunque después se vuelve a endurecer. Capítulo 8, versículo 25 al 28, dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué les dice? Honrad a vuestro Dios, haced esa fiesta, celebrad esos sacrificios, todo esto que queréis hacer, pero no en el desierto, sino aquí en la tierra, en Egipto. No salgáis de aquí. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Aquí, si sacrificásemos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí para que desaparezca la plaga. En este caso, las moscas, que eran molestísimas. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Dónde tenían que ofrecer sacrificio? ¿Dónde tenían que hacer esa fiesta a Dios? En el desierto. ¿Qué les propone Faraón? Hacedlo en Egipto. Hay una enseñanza muy interesante, que no es la enseñanza de hoy. Pero si nosotros analizamos la palabra, vamos a ver que el lugar idóneo, el mejor lugar donde pueda estar el pueblo de Dios, en nuestro caso, en nuestro contexto, la iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo, es en el desierto. Que también el desierto representa algo espiritualmente. Representa un lugar que no es de comodidad, que no es de bienestar, es un lugar donde no tienes muchas cosas con que entretenerte, no tienes internet ahí, no hay wifi, no hay señal, no hay cobertura. En el desierto hay solamente uno con quien tú puedes relacionarte de una forma íntima, profunda, que es Dios. Ahí os lo dejo hasta aquí, la enseñanza, pero es muy interesante verlo en la Biblia. Porque si tú lo que pretendes es lo que te propone el diablo, tú honra a tu Dios, hazle fiesta a Dios, celebra culto a Dios, ¿pero dónde? En el mundo. Desde este lugar, desde este sistema, desde esta condición, entonces tu culto a Dios no es válido, no es bueno. Tú sigues en el mundo. ¿Entendéis? En el mundo, con lo que os he dicho que significa espiritualmente. Bueno, Moisés dice: no, así no. Nosotros es en el desierto. Muy bien, pues id al desierto. Pero ¿sabes qué? Muy cerquita de aquí. No os alejéis mucho. ¿Para qué? Para que Faraón tuviera la oportunidad de perseguirlos y volverlos a llevar a su terreno. Hermanos, es importantísimo que cuando nosotros somos hijos de Dios y Dios nos libera de esa esclavitud del pecado, Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo, nos hace nacer de nuevo, ya somos hijos de Dios, hemos roto con el mundo, hemos roto, ya no tenemos nada con el mundo del pecado, somos totalmente nuevos y pertenecemos al reino de Dios, no al reino que hay en este mundo. Y ni podemos quedarnos en él pensando que así también podemos honrar a Dios y servirle y agradarle. Ni tampoco podemos quedarnos cerquita, porque si acaso Dios me falla, yo me vuelvo otra vez a lo que conozco, a lo que he estado toda la vida. ¿Entendéis? Se trata de huir de ahí, escapar de ahí lo más lejos posible. Me voy del mundo, me voy
del sistema de pecado, me alejo de ello y no hay vuelta atrás. En el capítulo 10, versículo 8 hasta el 11. Aquí otra vez parece que Faraón aflojaba, parece que negociaba. Vamos a ver cómo. Capítulo 10, de 8 al 11. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros, de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. El versículo 24 hasta el 26 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos tomar esto? Aquí otra cosa que pretende el diablo, lo que pretendía Faraón, y que lo podemos aplicar también a nuestra condición. Si antes no quería que se fuesen de Egipto, sino que ahí dentro, o que no se fuesen muy lejos para poder volverlos a llevar a su lugar, a su terreno. Aquí dice: bueno, id, pero solamente que vayan los varones, deja vuestras familias aquí. Quería retener algo que garantizase que volverían. Pero es interesante, dice al final, después otra vez la plaga de las tinieblas hizo que volvieran a ser llamados. Dice: bueno, pues, y con vuestra familia también, pero dejad vuestro ganado. Y le dice: no, el ganado tiene que ir con nosotros. Ni una pezuña va a quedar aquí, nuestro ganado. Porque cuando estemos en el desierto, Dios nos dirá con qué tenemos que servirle, qué sacrificios tenemos que ofrecer. Así que nos llevaremos todo para que Dios elija lo que quiera de él. No puede quedar nada aquí. ¿Qué significa esto? Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, toda área debe ser sacada de Egipto. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, debes sacarlo de ahí. No dejes nada ahí. Porque no sabes lo que Dios quiere, con quién quiere que recibas. Dios tiene todo el derecho para que en el momento que Él quiera, y como Él quiera, y con quien quiera, pueda decir: ahora me sacrificas esta área. Y tú, obediente, la debes sacrificar. Pero si la dejaste en Egipto, si tú apartaste eso en un lugar en tu corazón, no digas: Dios, todo lo que tú quieras, pero eso no me lo tocas. Eso sigue ahí. ¿Entendéis? Ya no estás respondiendo como Dios quiere. En el momento que tú te entregas a Cristo, todo lo que eres y todo lo que tienes ahora está bajo su señorío. Para que Él en su momento te lo pueda demandar o te lo pueda multiplicar, pueda hacer lo que quiera con él. Los que me conocéis sabéis que yo tenía un Dios en mi Egipto en particular, que era un deporte. Y yo desde el primer momento que conocí a Cristo supe que eso ya estaba en peligro. Pero yo no dejé esa área en Egipto.
Mi oración era: Señor, yo espero que tú me permitas disfrutar muchos años de esto. Pero es tu voluntad, lo que tú quieras. Y desde el primer momento yo sabía que eso estaba en peligro. ¿Por qué? Porque no lo dejé en Egipto. Yo no le dije a Dios: yo me entrego a ti, pero esto no me lo toques. Yo sabía perfectamente que todo lo que soy y lo que tengo podía ser tocado por Dios, como decía, para darlo o para quitarlo. Y en su momento Dios dijo: ahora es el momento de sacrificarlo. Y ahí fue sacrificado. Es necesario que tengamos esa mentalidad y que sometamos todo y que no dejemos nada en esa condición vieja de la cual Dios nos vino a librar. En esa esclavitud en la cual teníamos nuestras áreas, la que sea, sino que todo quede pues sometido. Ni una pezuña dejes ahí de todo lo que tienes, porque Dios tiene derecho de que se lo sacrifiques cuando Él quiera. También os digo, en el momento que Dios te demanda que sacrifiques algo de tu vida, te da también la capacidad de hacerlo. Te prepara para ello, de manera que lo hagas con gozo, no con tristeza. Cuando tú sacrificas algo a Dios, que realmente es dentro de la obra de Dios que hace en ti, lo haces gozoso, no lo haces de mala manera. Dios lo provoca en ti. Gloria a Dios. Al final de ese proceso de las plagas y todo esto, Faraón prácticamente se vio obligado ya no a dejarlos ir, sino a echarlos. A echarlos. El capítulo 12, versículo 31 a 36, dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, después de la plaga de la mortandad, ¿verdad?, los primogénitos. Dice, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Como habéis dicho, ya no como yo os decía o yo os proponía, como vosotros habéis dicho de parte de Dios. Se sometió, pero no se sometió voluntariamente, se sometió por la mano poderosa de Dios sobre él. Eso es lo importante. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se deudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así los despojaron. Se llevaron toda la riqueza de Egipto. Egipto quedó devastado por las plagas. Egipto quedó totalmente en una condición, no sé la palabra, en una crisis total, porque las plagas lo destruyeron, y además su riqueza fue llevada por quienes habían sido esclavos, porque habían sido esclavos de Dios. Así Dios nos libera. Así Dios nos libera. Para todo eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Con su poder. No es que el pueblo, no es que ellos tuvieran alguna virtud, hiciesen algo que hiciese doblegar a Faraón. No. Simplemente Moisés, siendo guiado por Dios, Moisés y Aarón, desataban esas plagas. Ellos eran pues, los que Dios había puesto ahí para ejecutar esa voluntad de Dios, y la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto. No fueron porque Faraón tuvo misericordia, o porque Faraón se volvió bueno. Faraón endurecía cada vez más su corazón, porque así es el diablo, porque Faraón representa al diablo. Tenemos que conocer cómo es nuestro enemigo, y él jamás va a tener misericordia de ti, ni nunca se va a portar bien contigo. Siempre va a querer retenerte, esclavizarte. Es el ladrón, el que viene a hurtar, a matar, a destruir.
Así es. Ese es su propósito, ese es su plan. Así es. Pero con mano poderosa, Dios nos guía. Amén. Dios se manifiesta como el más fuerte. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora, hemos visto el contexto en el que ocurrió esa liberación. Que es un contexto de lucha, un contexto de oposición por parte de Faraón y en nuestro caso pues por parte del diablo que nos pretende retener esclavizados al pecado. Vamos otra vez al pasaje, el capítulo 12, y vemos un poquito algunos de esos versículos, algunos puntos interesantes simplemente. El versículo, quiero empezar diciendo que Pascua, la Pascua que ahí aparece, este acontecimiento, la palabra significa pasar de largo. Eso significa la palabra pues, en su lenguaje original en hebreo. Pasar de largo. Si vemos el versículo 13, dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En el versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Por tanto, esa es la idea de esta palabra. Es como que va circulando por ahí, en este caso, Dios para matar a los egipcios, el que heriría a los egipcios, pero cuando viese la señal en las puertas de los hebreos, de los israelitas, pasaría el árbol, se saltaría esa casa. Aquí no entro, sino que salto para seguir adelante sin tocar esa casa. Esa es la idea de la palabra original. Y el versículo 1 y el versículo 2 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Qué significa esto? Que para el cristiano, para nosotros, el momento que Dios te sacó de la esclavitud al pecado, mediante tu fe en Jesucristo, el que murió por tus pecados, te limpió y te hizo nacer de nuevo, ese es el principio de tu vida. Por eso lo llama el nuevo nacimiento, naciste de nuevo. Porque tu vida natural, que naciste de carne y de sangre, naciste con esa herencia que ya vimos en su momento, ¿verdad? Que Adán nos transmitió, su herencia espiritual pecaminosa a toda la raza humana. Eso está en muerte. El día que comienza el fruto ciertamente morirás. Pero en Cristo, ahora que hemos sido revividos, hemos vuelto otra vez a la vida, no la vida terrenal que conocemos ahora, la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando nos morimos y nos vamos al cielo. La vida eterna empieza cuando tú naces de nuevo, por la fe en Jesucristo. Este será el principio de meses, este será el primer mes de los años. ¿Para quién? Para vosotros, dice. Para vosotros. El resto de naciones, el resto de pueblos que hubo, tendrán sus calendarios, tendrán sus tiempos. Pero vosotros, a partir de este momento, os será principio. Y hay tantísimas referencias en la Biblia donde Dios hace referencia a cuando yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de Egipto. Porque ese es un momento crucial. En la vida del cristiano, todos los que hemos nacido de nuevo, sabemos que ese ha sido el momento, el acontecimiento más importante, más trascendental de nuestras vidas. El que tenga otro acontecimiento más importante que ese, es que no lo ha experimentado en verdad. Uno puede decir: yo el día que me casé, yo el día que me pasó esto, yo el día que me pasó lo otro. El día que naciste de nuevo. Ese es el momento más importante. Ese es el principio de tu vida. De tu vida eterna. El día que muera tu cuerpo, simplemente pasas de este lugar a otro lugar, al ámbito espiritual de Dios. Pero tu vida no empieza entonces, empieza ya. ¿Entendéis? Eso será el principio.
Otro dato interesante, versículo 3. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno, ¿qué? Un cordero. Aquí hay un ingrediente muy importante, muy necesario y muy estratégico dentro de la obra de Dios para salvar al hombre. Un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29? Cuando vio a Jesús que venía a él, ¿qué dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero de la Pascua tipificaba a un verdadero Cordero, el Hijo de Dios, Dios tomando forma de hombre, haciéndose hombre para identificarse con los hombres y morir como hombre para salvar a los hombres. Este es el Cordero de Dios. Era necesario un cordero, era necesario un animalito que ni tenía culpa ni pintaba nada en el asunto del pecado del hombre para que fuese sacrificado. Y tenía que ser comido y todo esto. ¿Os acordáis de Jesús? Es que hay tanta enseñanza, podemos pasar mucho tiempo ahí, pero Jesús dijo ahí en Juan, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. O sea, tenéis que comer mi carne. Yo soy la Pascua, yo soy el Cordero Pascual, le está diciendo en pocas palabras. Yo soy al que tenéis que comer. Yo soy el que tiene que ser sacrificado. Y el que a mí me come, ese vivirá. Y vivirá por mí. Porque yo soy el que doy vida. Eso es lo que Jesús dice. Y este Cordero tipifica al Cordero verdadero que vendría. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre del Cordero. ¿Qué representa la sangre del Cordero? ¿Qué representa la sangre de Cristo? Que tanto habla la Biblia y hablamos nosotros. ¿Qué representa la sangre de Cristo? La vida sacrificada. La vida de Cristo sacrificada. Y esta sangre de aquel animalito, con aquella sangre tienen que pintar sus entradas a sus casas, ¿verdad? El dintel y los postes de sus puertas. Porque esa sería una señal de que en esa casa no tenía que entrar la muerte. Cuando la muerte vendría para matar a los egipcios, a los primogénitos, tenía que pasar de largo esa casa. Y mirad que dice el capítulo 11, capítulo anterior, versículos 4 al 7, cuando Moisés le habla a Faraón. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Qué privilegio poder estar en el bando, poder estar con aquellos que Dios reconoce y que diferencia respecto a los que van a ser condenados. Vais a saber que Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esos van a morir, pero de esos van a estar tranquilitos. Ni un perro moverá su lengua. Nadie se inmutará cuando la muerte esté causando tanto estrago entre nosotros. Y aquí ocurrió con Israel respecto a Egipto, a los egipcios. ¿Cuál es el sentido espiritual? ¿Que es que Dios no tiene misericordia de los egipcios? Sí. En ti serán benditas todas las naciones.
Pero aquí, hermanos, la enseñanza es que los egipcios representan los que están en el mundo, los que no reciben a Cristo, los que están ajenos al pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto de misericordia que Dios hizo con ese hombre. Dice, él reconoció a su pueblo y él identificó a esos descendientes de Abraham con quien tenía pacto y con quien Dios, como habíamos visto la otra semana, se había comprometido. Dios se había obligado a salvar, a bendecir a esa descendencia de Abraham. Pero ¿cómo lo trasladamos a nuestros días? Nosotros ya estamos ahora en un tiempo donde no solamente la nación de Israel, como aquí está escrito, para que nosotros aprendamos y entendamos lo que espiritualmente significa. Ahora estamos ya en un tiempo, porque ya vino Cristo, porque ya estamos en otra etapa, donde todo esto se aplica ya no solamente a una nación, sino a todas las naciones. De todas las naciones, todo aquel que crea en Jesucristo es beneficiario de la misericordia de Dios. Amén. Y es apartado, es santificado, es puesto aparte respecto a la demás gente que sigue en el mundo del pecado esclavizada a la maldad. Dios vino en Jesucristo a salvar a todos los pueblos, ¿verdad? A todas las naciones. Y este es el tiempo en que estamos. Ahora, importante, Dios reconoce a su pueblo. Dios haría diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué haría diferencia? ¿Porque eran simplemente descendientes de Abraham? Por una parte sí. Pero ¿cuál es aquí en la Pascua lo que sería determinante para que el ángel que traería muerte pasase de largo la casa de los israelitas? Era la sangre del cordero. Y a la sangre del cordero. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una respuesta de fe. El pueblo debía creer y obedecer lo que Dios había dicho. Tiene que haber una respuesta de fe. Dios trae su oportunidad, Dios trae su misericordia. Cuando viene Cristo, se presenta por su palabra, porque lo oímos, porque se nos predica, porque de alguna forma viene a nosotros. Pero si no hay una respuesta de fe, si no te sometes a la cobertura de la sangre de Cristo, la misericordia de Dios está ahí, pero la falta de tu respuesta hace que seas igualmente contado con los que están en el mundo. ¿Entendéis? Ellos tenían que obedecer, creyendo lo que Dios haría, lo que Dios había dicho, y obedecerlo. Sacrificáis el cordero, pintáis vuestras puertas y ahí estaréis a salvo. Tiene que haber una respuesta de fe. La sangre de Cristo representa el precio por nuestros pecados, y nosotros, por la fe en esa muerte, en ese sacrificio por nosotros, es que tenemos la salvación, o sea, el perdón de nuestros pecados, y por tanto somos liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Es muy importante entender cuál es la función de la sangre de Cristo, porque hay quien usa o recurre a la sangre de Cristo para cosas que no son exactamente conforme a conocimiento. La sangre de Cristo lo que realmente hace, el sacrificio de Cristo, lo que realmente hace es limpiarnos a nosotros y devolvernos a la dignidad que habíamos perdido por causa de nuestro pecado. Y ahí somos hijos de Dios. Y ahí somos aceptos por Dios. Y ahí somos hijos. Y desde esa condición de hijos, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Entre otras, sacar demonios, ¿verdad? O sea, estamos en condiciones. Estamos ya en una condición diferente, pero eso es lo que hace la sangre, estar nosotros en la dignidad, y estamos continuamente dependiendo de eso. Una vez recibimos a Cristo, una vez eso se aplicó a nosotros, pero de ahí continuamente estamos bajo esa cobertura. Y el que no esté bajo la cobertura de la sangre de Cristo, su pecado está ahí presente.
cuando Dios mira al Hijo de Dios, cuando Dios mira al que es de fe en Jesucristo, ¿por qué le acepta? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué pasa de largo el juicio de Dios sobre los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo? Amén. Porque lo que ve Dios es la sangre de su Hijo. Gloria a Dios. Nuestro pecado ha sido pagado por ese precio. Y claro, no es que fuera eliminado el pecado, fue pagado el precio. Y de esta forma, como que nunca estuvo a los ojos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Porque hay personas que siguen creyendo, después de cristianos, de conocimiento y todo, que seguimos dependiendo de ser buenos, de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de nuestro servicio a Dios. Dios me acepta porque le sirvo, Dios me ama porque yo le honro. Dios te ama porque te ve la sangre de su Hijo en ti. Amén. En lugar de ver tu pecado, ve el sacrificio por tu pecado. Por eso te acepta Dios. No por ninguna virtud tuya. Eso hay que entenderlo. Ahora, pórtate bien, sé bueno, haz buenas obras, sirve a Dios, todo lo que tú quieras. Pero eso, lo que quieras, lo que ordena la palabra, vamos. Pero eso no es lo que te hace acepto. Eso no es lo que hace la diferencia entre ti y los que están esclavos todavía del pecado. Es la sangre de Cristo. Amén. Además, el verso 11, ¿qué dice? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Cuando veía esto, pensaba en la pastora, come muy lento ella. Come muy despacio. Apresuradamente. No sé si hubiera dado tiempo a comer un bocadito simplemente de cordero. Pero bueno, ya había participado. Aunque el camino a lo mejor hubiera tenido hambre. Pero apresuradamente. O sea, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Si nosotros pretendemos retener lo que Dios viene a hacer cuando nos es presentado Jesucristo, nos podemos quedar ahí. Nos podemos quedar en Egipto, nos podemos quedar en el mundo. Es verdad que nadie puede provocar el momento de su nacimiento de nuevo. Nadie puede provocar la fe, solamente Dios. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y Dios es el soberano para que hace lo que quiere con quien quiere y tiene el momento para cada uno. Eso es cosa de la soberanía de Dios. Pero, ¿qué es cosa nuestra? Que en el momento que Dios dice, ahora, nosotros no nos detengamos, sino todo lo contrario. Apresuradamente. Si tú eres rescatado de alguna situación de peligro, si tú estás en pongamos, ahora es todavía muy fresco, ¿verdad? Lo que pasó en Valencia, esa inundación. Imaginaos que hay una persona ahí agarrada de un árbol en su casa, en el balcón, esperando que lo rescaten. Viene el helicóptero, vámonos, espérate, que tengo que recoger mis cosas, que tengo que buscar todo aquello que se vea conmigo. ¿Eso es lógico? No. Déjalo todo y apresúrate a escapar, porque ahora tienes la oportunidad. Y como tú te retrases, igual la oportunidad pasa. En lugar de pasar de largo la muerte que iba a tocarlos, igual pasa de largo aquel que vino a salvarte, si tú no obedeces rápido. ¿Os acordáis de la mujer de Lot? Lo que le pasó. ¿Cuál era la orden? Escapa por tu vida, sal de ahí, vete. Eso, de alguna forma, esas ciudades que iban a ser objeto de la ira de Dios y del juicio de Dios, representa de alguna forma también ese mundo del pecado. Pero Dios tuvo misericordia de ese hombre, porque era también familia de Abraham. Fijaos hasta donde llega el pacto con Abraham. Y por la intercesión de Abraham también, escapa por tu vida. No mires atrás, no tengas ninguna clase de nostalgia, de lo que sea. Ay, ya que bien me iba en esa llanura,
tanto pasto que había para mis animales. Vete a la montaña y olvídate de todo lo que queda atrás. Y date prisa. Eso es la orden. Por tanto, tenemos que ser diligentes cuando Dios da oportunidad. Porque esa oportunidad está ahí en ese momento. Y si tú la dejas pasar, quizá nunca vuelva. Ese es el momento de Dios. Y ahí está la fe que Dios te va a proveer. Y ahí solamente necesita Dios una cosa, tu respuesta. Él es el que lo hace todo. Él es el que lo hace todo. Él tuvo misericordia. Él lo sacó de Egipto. Él les dio la riqueza de Egipto. Dios lo hace todo, pero la respuesta nuestra de fe es la que Dios necesita. Y lo único que requiere de nosotros y lo único que ha puesto en nuestra responsabilidad. La respuesta a la fe. Gloria a Dios. El versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, lo afirma. Ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Hay algo más que simplemente nuestra salvación. Dios hace algo más que simplemente liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Dios ejecuta sus juicios contra el enemigo, contra nuestro opresor y contra aquel que se rebeló contra Dios. El hombre es un ser que Dios ha puesto ahí, entre otras cosas, y se ha permitido todo lo que ha pasado con el hombre, la caída, todo. Son preguntas muy difíciles de responder, ¿verdad? Pero hay algunas teorías por ahí que son bastante interesantes. Quizá Dios, la propia creación del hombre, por parte de Dios, es para hacer algo respecto a aquel que se rebeló contra Dios, que es el diablo. No entraremos en ese estudio, eso es un estudio para otro día, pero es muy interesante también. Dios quiere ejecutar sus juicios. ¿Qué hizo? ¿Qué dice Colosenses 3:15? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo Cristo. Aquí, de alguna forma, hay un juicio contra todos los dioses de Egipto. 10 plagas. El número 10 representa totalidad en la Biblia. Aquí Dios lo que está haciendo es dejar claro que no hay ningún Dios que esté por encima de él. Porque todos los dioses de Egipto, todos los dioses que hay en este mundo, son dioses en minúscula. Son falsos dioses. Son dioses que a sí mismos se hacen dioses. Pero cuando entra en escena el Dios verdadero, todos ellos son fulminados. Así quedaron exhibidos. Así quedaron en vergüenza. Cuando Cristo en la cruz hizo la obra. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En 1 Corintios 11, un pasaje muy conocido cuando se celebra la Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Esto a nosotros no nos corresponde matar un cordero como hicieron los judíos hasta Cristo, y que los que todavía no han recibido a Cristo, no han reconocido y están en el judaísmo, siguen en ello, ¿verdad? Celebrando esa Pascua del Antiguo Testamento. A nosotros no nos corresponde ya hacer este tipo de acto, porque Cristo es el Cordero de Dios, ya lo hemos recibido. Pero el Señor estableció un recordatorio. Así como tenían que recordar esa salida de Egipto, esa liberación de la esclavitud de Egipto, mediante la celebración anual de esa fiesta, la Pascua, así también a nosotros nos ordena el Señor: vais a tener un acto que simboliza, que representa que yo soy el Cordero, que yo soy el que morí por vosotros en la cruz, y que se representa en el pan, que representa el cuerpo, y en el vino, que representa su sangre. Y eso es lo que hacemos nosotros en obediencia a nuestro Señor.
como memorial, ¿verdad? Como recordatorio. Porque como he dicho antes, la cobertura de la sangre de Cristo es algo continuo que debemos estar siempre conscientes de esa dependencia, de su sacrificio. Somos hijos de Dios, estamos en plena libertad para estar en la presencia del Padre, somos hijos, somos aceptos, todo, pero ¿por qué? Porque estamos en Cristo, porque estamos en Él, porque dependemos de Él y en Él estamos, y en nosotros. Y hay que recordarlo, y hay que hacer memoria de ello. Hay que ser continuamente conscientes, ¿verdad?, de esa obra de Cristo de la cual dependemos. Así que voy a pedir al grupo que se prepare, porque vamos a terminar con una canción